Salmo 77. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Este salmo es un clamor intenso de alguien que se encuentra en una crisis profunda. Es una súplica en medio de un dolor extremo. El escritor no puede entender lo que le está pasando y le hace preguntas al Señor tratando de hallar respuestas. De los versículos 1 al 10 tenemos aquí el retrato vivo de un hombre que está pasando por un momento de tristeza. Aunque al parecer cuando cuando hizo la redacción de este salmo, las penas y temores ya habían pasado, ya habían desaparecido, pues los verbos que usó están en pretérito, y así lo hace desde el principio para dar a entender que su angustia no desembocó en desesperación, y para mostrarnos de qué manera él salió de esa situación. Muchas personas cuando entran en dificultades tienden a olvidarse de Dios, pero aquí el salmista nos enseña que cuando le llegó ese día, lo primero que hizo fue clamar al Todopoderoso. Oraba todas las noches angustiado, levantando las manos al cielo buscando la ayuda que necesitaba, y a pesar de eso sentía que no hallaba consuelo. Se acordaba de Dios, se conmovía, se quejaba y desmayaba, flaqueaba en su fe. No podía dormir bien, estaba quebrantado de tal manera que no quería ni hablar. Se acordaba de los tiempos pasados y los comparaba con el presente, y eso solo le servía para agravar su angustia. Recordaba aquellas épocas cuando cantaba alegres canciones y esto solo lograba preocuparlo más. Entonces se preguntaba, ¿me habrá desechado el Señor? ¿No volverá a darnos su bondad? ¿Me ha dejado de amar? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas? ¿Se olvidó de ser misericordioso? ¿Nos ha negado su compasión? Y llegó a pensar que tal vez ese era su destino, que Dios había cambiado sus propósitos para con su pueblo. Este es el lenguaje de un alma desconsolada, algo que le suele suceder a muchos. Los hijos de Dios en un día nublado y oscuro pueden verse tentados a sacar conclusiones negras, desesperadas, acerca de su propio estado espiritual, así como acerca del estado general de las cosas y de los intereses de Dios en el mundo. Pero no debemos ceder ante tales tentaciones, sino dejar que la fe las responda desde las Escrituras. De los versículos 11 al 20, el salmista decide hacer memoria de las grandes obras del Señor y de sus maravillas hechas en la antigüedad. El recuerdo de los portentos de Dios a favor de los suyos es el mejor antídoto contra la desconfianza en sus promesas, porque Dios no puede cambiar. Por eso proclama que hablará al mundo de esas maravillas del Señor y meditará en ellas. Dos cosas le traen consuelo y satisfacción al poeta. Número 1, que el camino de Dios es santo. Tiene pues finales santos para todo lo que hace o permite, pues todo es para bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Su camino está de acuerdo con sus santas y fieles promesas. Número 2, que el camino de Dios es poderoso y Él demuestra su asombroso poder entre las naciones. El salmista hace un resumen de lo que Jehová hizo con su pueblo desde la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán, lo cual es una prueba de que no hay Dios tan grande como el Dios de Israel. Jehová fue siempre delante de su pueblo con el amor y el cuidado de buen pastor. Moisés y Aarón guiaron al pueblo, el primero en calidad de gobernador, el segundo en calidad de sumo sacerdote, las dos grandes ordenanzas del magisterio y del ministerio. Moisés y Aarón no podían hacer nada sin Dios, pero Dios lo hizo por medio de ellos. Esa experiencia redentora fue determinante en el nacimiento de Israel como pueblo, a la vez que se convirtió en el paradigma básico que pone de manifiesto la capacidad divina de liberación y salvación. La alusión a la experiencia del Éxodo es una forma de afirmar que el Dios bíblico no está cautivo ni ignora el dolor y los cautiverios de su pueblo. Si en algún momento enfrentamos dificultades, recordemos que Cristo sufrió por nosotros y en muestra de su amor se manifestó como uno de nosotros, dando a entender su magnífico poder y su excelente gracia que ahora está
a nuestro alcance. Que el Señor nos bendiga.